escucha? Buenas tardes a todos. Bienvenidos, la verdad, me siento un poco dueño de casa y la verdad que nos pone muy contentos verlos todos acá. Así que gracias por hacerse el camino para venir hasta acá y esperamos realmente que se lleven algo útil, algo para hacer en su casa de esta jornada. Un poco la pregunta que FUCREA me planteó a mí como consigna para esta presentación es ¿cuánto pasto podemos cosechar? Y ante esta pregunta creo que los ingenieros agrónomos tenemos el vicio de enseguida empezar a pensar desde lo ingenieril. Entonces tratar de definir cuál es el ambiente, en ese ambiente cuál es el clima, la temperatura, las precipitaciones, el tipo de suelo, para ver el potencial productivo que existe. Por un lado tenemos esa consigna de cosechar más pasto y estamos partiendo de la base que explicó ya Guillermo, de un promedio de 3 toneladas de pastura cosechada, otras 2 toneladas de forraje reservado. Entonces empezamos a mirar cuál es el potencial productivo del Uruguay, ¿no? Y como ejemplo de esto, vamos a la base más representativa que tenemos hoy, que es CONAPROLE, el sistema de seguimiento satelital de CONAPROLE, donde en todas las regiones productivas está siguiendo la tasa de crecimiento de la acumulación de forraje. Este mapa lo que nos muestra es, para una especie en particular, tomamos unas praderas de gramíneas de segundo año, el promedio de los últimos 5 años, y vemos, primero la primera sorpresa es que todas las regiones están por encima de las 10 toneladas producidas, e incluso algunas por encima de las 12, pero que no hay una gran variación, o no hay variaciones de muchas toneladas entre regiones. De hecho, el coeficiente de variación entre estas zonas es del 5%, y si tomamos estacionalmente, llega a ser en algunos meses el 10, el 14%, pero no mucho más. Todo esto me hizo acordar este dato de algo que vi en Irlanda el año pasado, donde tuve la oportunidad de visitar un instituto de investigación. Me mostraban que este es todo el país de Irlanda, hicieron un relevamiento con 800 productores, y en los predios de esos 800 productores veían estos niveles también de producción de pastura. Ellos estaban convencidos que había una región que tenía mucho mejor producción porque tenía una temperatura un poco más elevada y regímenes de precipitación un poco más estables. Y esta región de la punta. Pero lo que me decían es que lo que estaban descubriendo es que esa diferencia ambiental no estaba marcando la diferencia de producción en esa zona, siendo que había gente ahí que estaba en 17 toneladas, otros en 10, otros en 13, y también había gente de 17, 12 toneladas en las otras zonas que estaban un poco más alimentadas ambientalmente. Entonces lo que nos replantea de esta situación que vemos en Uruguay, nos replantea un poco la pregunta de ¿cuánto pasto podemos cosechar? En realidad la respuesta no está en el ambiente, sino está en el sistema. Y el sistema da para hablar muchísimo, tenemos un montón de componentes en el sistema que definen nuestro sistema de producción y definen nuestra producción en general. Podemos hablar de componentes que tienen que ver con la vaca, que tienen que ver con la alimentación, que tienen que ver con la infraestructura, con distintos componentes dentro de la alimentación de la vaca. Pero existen 3 cosas que son fundamentales que si no están, no es posible cosechar pasto. Entonces nosotros cambiamos la importancia no de cuánto cosechar de pasto, sino cómo cosecharlo. Entonces para cosechar pasto creemos que existen estos 3 pilares. Primero es la carga, creo que lo enfatizó bastante, quedó claro con la presentación de Guillermo, con la presentación de Pablo. Es imposible cosechar pasto sin carga. Ahora, si vamos a aumentar la carga, también tenemos claro que tenemos que tener infraestructura para poder hacerlo. Y el tercer paso, que es necesario que esté, es la estrategia de alimentación. No estamos hablando solamente de manejo pastoreo, sino de estrategia de alimentación de todo el sistema. Estas son condiciones necesarias, pero no suficientes. Si tenemos una, no nos alcanza para lograr una cosecha de pasto. Y vamos a tratar de entender por qué. Vamos a hablar de la carga, y como decían hoy, es una verdad de perogrullo cuántas veces le hablamos de la carga. Pero creo que hay que seguir haciéndolo porque si no, quizás no logramos este cambio. Y hay una cuestión física que explica por qué la carga es lo esencial para cosechar el pasto. Hoy la carga promedio, este es dato del año pasado, hoy está en cerca de 1,05 porque incluso bajó del año pasado a este en producción competitiva. Hablemos alrededor de una vaca por hectárea, ¿no? Si pensamos la explicación física de por qué no podemos cosechar pasto sin carga, está en lo que come la vaca. ¿Cuánto come una vaca? Pensemos una vaca quizás de 600 kilos, pueden hablar con alguien que sepa más de nutrición y afinar ese dato, pero una vaca que puede comer quizás 7 toneladas en el año, y puede ser que nosotros le demos como máximo
1,8 o 2 toneladas de concentrado de esa vaca, ¿no? Que ese es el forraje que estamos importando del sistema, lo estamos trayendo de afuera. Por lo tanto, nos queda que esa vaca puede consumir hasta 5 toneladas, y no mucho más de eso, de forraje que proviene del sistema. Por lo tanto, es imposible cosechar más pasto si no tenemos más vacas. Esto, digamos, de vuelta lo hemos escuchado desde la facultad o de cualquier jornada técnica, pero no hay otra forma de que el Uruguay llegue a cosechar más pasto y ser competitivo para lograr ese objetivo que decía Jorge al principio, si no tenemos más carga. De otra manera, todo el resto de forraje que podamos producir y cosechar mecánicamente va a ser simplemente para generar reservas de un año a otro o para vender si hace falta, pero no nos vamos a dedicar a eso. Entonces, necesitamos realmente tener un cambio en la carga. Ahora, como cualquiera se puede estar imaginando, si aumentamos carga es fácil aumentar los números en la calculadora, decir paso de 1 a 1,5, 1,5 a 2, pero en el sistema si tenemos 100 vacas y queremos meter 50 vacas más, los cambios que generamos en el trabajo diario y en los animales, la presión que generamos sobre animales y sobre personas es muy alta. Entonces tenemos que tener infraestructura. Y lo primero que vamos a hablar para cosechar pasto es infraestructura de pista de alimentación. A ver, alguien puede decir, estamos hablando en una jornada para cosechar pasto y ustedes me están hablando de pista de alimentación. Bueno, justamente la respuesta en eso está en la curva de producción de pasto. Si nosotros tenemos sistemas de alta carga y queremos poder capturar este pasto que generamos en la primavera, aunque no sea todo, tenemos que saber alimentar a las vacas durante los periodos de otoño-invierno. Este es el promedio de crecimiento también satelital de Conaprole. Durante el periodo de otoño-invierno, donde sabemos el barro que tenemos, sabemos los temporales que vamos a sufrir, y por lo tanto la vaca tiene que para poder acceder al pasto cómoda, tiene que también estar comiendo el suplemento cómoda y sin problemas de bienestar. Especialmente buscando pistas que sean adaptables a sistemas bajo pastoreo, que estén cerca del campo, que sean accesibles rápidamente y que tengan, como lo demostró el estudio que ha realizado Alejandro Lamana en los últimos años, los sistemas que tienen acceso a un área de descanso con pasturas firmes son los que mejor respuesta tienen. Por otro lado, callejones de acceso, no podemos pretender altas cosechas de pasto si las vacas caminan mucho en el barro, incómodas, malas condiciones, especialmente los últimos 100 metros llegada al tambo, que es donde tenemos la mayor concentración de pasaje de tráfico de animales. El tercer punto son las aguadas. Está muy demostrado en el mundo que necesitamos tener acceso al agua cerca del lugar donde están comiendo las vacas pasto. Hablamos de aguadas cada 10 hectáreas, incluso aguadas en la parcela, en lugares donde se puede hacer esa inversión. No es posible lograr alto consumo de pasto si la vaca tiene que trasladarse 300, 500 metros para ir a buscar el agua, no va a volver a pastorear o se va a quedar en ese mismo lugar. Y por último, la sala de ordeñe, que quizás, ¿qué tiene que ver la sala de ordeñe con el pasto? Pero bueno, si nosotros queremos aumentar carga, tenemos que meter más vacas. Si tenemos que meter más vacas, no podemos hacer que eso sea a cuenta de más horas de ordeñe. Es lo primero que nos van a exigir, ya sabemos los que estamos cerca de la gente que trabaja en el tambo. Por lo tanto, la inversión en salas de ordeñe que permitan ordeñar pocas horas y en condiciones cómodas es necesario para estos sistemas que tengan la alta carga y pueden cosechar mucho pasto. Y el tercer punto, que es esencial, tiene que ver con el proyecto que vamos a presentarles, y es la estrategia de alimentación. ¿Y por qué no hablo de manejo del pastoreo acá? Quizás es lo que algunos estuviera esperando, ¿no? Porque lo que me he dado cuenta de un tiempo a esta parte es que cuando hablamos de manejo del pastoreo, tendemos a separar ese proceso del proceso de alimentación del tambo. Si no entendemos la estrategia de alimentación general del tambo y ahí metemos el manejo del pastoreo, es imposible que logramos una alta cosecha de pasto. Y para ser bien gráfico voy a hacer un esquema de cuál es la estrategia de alimentación. Quizás hay una estrategia que lo que más hemos tenido en cuenta, lo que naturalmente vamos a tener en cuenta cuando pensamos en la alimentación, es una vaca, es el potencial productivo de esa vaca, cuántos litros nos proponemos sacar en el año o por día en un momento del año. A partir de eso pensamos una dieta, tratamos de que sea una dieta de bajo costo, y a partir de esa dieta y esa producción por vaca que nosotros estamos pensando, es que nos planteamos el pasto a cosechar, y a partir de ese pasto a cosechar, cuánto vamos a suplementar y la reserva que pensamos hacer. Lo que estamos discutiendo y evaluando en un proyecto que les voy a contar es tratar de ver cómo entender la estrategia de alimentación del sistema desde otro lugar, y es desde el pasto.
Si nosotros no pensamos la estrategia de alimentación desde el pasto, pensando primero cuál es su crecimiento y su fisiología, estratégicamente pensando en todo el año y tácticamente semana a semana y mes a mes, y a partir de ahí nos planificamos y ajustamos lo que queremos cosechar por pastoreo directo, a partir recién ahí de eso, lo que vamos a reservar en el sistema y luego recién lo que vamos a tener que complementar en la dieta de la vaca para poder llegar a altos consumos. No estamos diciendo que haya que resignar un alto consumo por vaca y llenar a la vaca como sabemos hacerlo, pero tenemos que pensarlo desde el pasto hacia la dieta. Esto es lo que nos estamos planteando hoy, realmente como dos alternativas, digamos, esquemáticamente, dos alternativas diferentes en cuanto a pensar la estrategia de alimentación del sistema. Entonces, lo importante de esto es que estas tres condiciones, lo que sucede es que si se dan dos, por ejemplo, si pensamos que tenemos sistemas de alta carga y con buena infraestructura, pero seguimos pensando en la alimentación del sistema en función de la vaca, no vamos a lograr una alta cosecha de pasto en el sistema. Si tenemos la infraestructura adecuada, tenemos pistas de alimentación, tenemos buenos callejones, tenemos una buena sala de ordeño, incluso quizás tenemos una estrategia de alimentación que está pensada, hacemos recorridas de pastoreo, medimos tasa de crecimiento, asignamos en función de eso, pero no tenemos carga, nuestro sistema no va a cosechar pasto. Y si pensamos al revés, que tenemos una alta carga, tenemos una estrategia de alimentación que está pensada en la pastura también, pero no tenemos una infraestructura que nos permita sostener los momentos del año más difíciles, no vamos a poder lograr cosechar más pasto. Tenemos que lograr estas tres cosas a la vez. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la investigación? Y acá empezamos a plantearnos desde dónde tenemos que salir a dar respuesta a la investigación, y no INEA por su parte, sino INEA en conjunto con las otras instituciones. Esto que les muestro ahora son las tres prioridades que se marcó en conjunto con el sector de investigación, o sea, para los próximos 5 años, referentes técnicos, referentes productores y también referentes de investigación de otras instituciones. Se discutió estas tres prioridades para la investigación para la lechería en los próximos 5 años. Como ven arriba, la más alta, la primera que se planteó, es desarrollar sistemas de alta producción por hectárea que maximicen el uso de forraje propio, o sea, el pastoreo más las reservas, pero que lo hagan logrando un bajo costo por litro o por kilo de sólido. La otra prioridad que está mencionada abajo tiene que ver con que esta intensificación sea sostenible desde el punto de vista de las personas, que este es un desafío muy grande para nosotros, para el Uruguay en general, quiero decir, es que lograr tecnologías que simplifiquen la vida y que le den más calidad de vida a las personas en el tambo. Ese es otro desafío, y el último desafío tiene que ver con lograr esa intensificación sin perjudicar el ambiente. Entonces, bajo esta primera consigna que nos marcó el sector a la investigación, es que nos empezamos a plantear un objetivo de investigación y un proyecto de investigación. Entonces, el desafío es tratar de revertir esta situación que ya fue presentada por Guillermo en la segunda charla, que tiene que ver con el consumo de forraje de los sistemas en el Uruguay, donde, como él mostraba también, en los últimos 13 años se aumentó la producción de leche en el país, casi se duplicó, pero la cosecha de forraje del sistema, si tomamos el pastoreo directo más las reservas, solamente aumentó un 25%, casi una tonelada de punta a punta. Sin embargo, claramente se logró un aumento, el aumento de producción de leche se logró sobre una base muy fuerte del aumento de concentrado por hectárea, que se cuadruplicó en ese mismo lapso, ¿no? Esto realmente fue de una base muy baja y era necesario aumentar el nivel de concentrado para meter más energía en los sistemas y llenar a las vacas, pero lo que nos planteábamos hoy es que todavía tenemos un margen muy alto de mejora en lo que estamos usando de la tierra, lo que estamos cosechando de la tierra. Entonces, como incógnita se planteó, bueno, hasta dónde podemos llegar y cuál es la factibilidad de lograr un aumento del 100% en ese forraje cosechado. Entonces, esta consigna, esta problemática, el INEA no se decidió estudiarla solo, sino que convocó por medio de INALE a un grupo de referentes, productores, técnicos del sector, de CONAPROLE, de FUCREA, productores que están de distintas asociaciones,
y a investigadores referentes de la Facultad Veterinaria y la Facultad de Agronomía para tratar de discutir la idea de un proyecto en conjunto. Esto es un modelo de investigación que en el mundo se usa hoy, que está entendiendo que las soluciones para los problemas no se pueden lograr solamente desde la academia, que tenemos que tener a los involucrados, a los que están en el campo y a los que están tomando decisiones involucrados en esos proyectos de investigación para que pueda realmente dar soluciones. Entonces, se empezó a discutir con este grupo cómo encarar un proyecto para tratar de responder estas preguntas. Lo primero que miramos un poco la información que existe del sector, y este es un análisis que, bueno, este ya tiene más de un año de antigüedad, pero representa algo que ya también había mostrado previamente. Existen distintas estrategias de alimentación. Hay una estrategia de alimentación de sistemas que, bueno, este proyecto de Costo Conaprole, donde sistemas que priorizaban más el pasto, que lograron un poco más de cosecha de pasto, que tienen también una carga de 1,5, un poco menos de concentrado, y otros sistemas que tienen un poco más de suplementación, cerca de 800 kilos más, una carga algo inferior, pero también por encima del promedio. Pero ambas estrategias, ambos grupos de estrategias de productores lograban ingresos de capital similares. Entonces, no pudiendo descartar ninguna de esas dos estrategias por separado, se decidió tratar de analizarse un poco más. Otra cuestión que mostraba Gabriel Suiz en su análisis de sistemas de la encuesta de INALE era que, agrupando según ese criterio a los distintos sistemas de producción, había otras cosas que también eran estructurales al sistema, que es cómo daban de comer, y cerca del más del 40% de los sistemas que agrupaban de mayor suplementación tenían mixer o comedor hormigón, o sea, contaban con infraestructura para dar de comer. En cambio, estos sistemas tenían menos del 20% tenían ese tipo de... O sea que estamos hablando de estrategias diferentes de alimentar y también sistemas que dan de comer de manera diferente. Entonces, hasta ahí estamos hablando solamente de estrategia de alimentación, esa era un poco la propuesta de INE, de trabajar en eso. Un poco la sorpresa de parte de este grupo fue que nos levantaron la vara del desafío y nos dijeron, pero nosotros queremos ver además esas estrategias, cómo juegan con distintos tipos de vaca. Nosotros pensábamos, bueno, tenemos el 83% del rodeo en el Uruguay, es holando americano, vamos a trabajar con ese tipo de biotipo. Nos dijeron, no, nosotros queremos ver además qué pasa con esa estrategia con distintos biotipos. Esto ya está estudiado en distintos lugares del mundo, pero no sabemos cómo es esa interacción de estrategia de alimentación y distinto genotipo o tamaño de vaca en el Uruguay. Entonces el objetivo de este estudio fue evaluar sistemas de alta producción por hectárea a partir de forraje, que logran un salto en el forraje cosechado, pero con estrategia de alimentación y genotipos animales contrastantes. Entonces, esquemáticamente, pueden ver un poco por qué, es la base del proyecto 10.000, que 1000 va por las siglas de módulos de identificación lechera. Se pone un objetivo de 1000 kilos de sólido por hectárea con las 4 estrategias que le vamos a contar. Y también van a ver un poco por qué, pero apunta a sistemas, todos sistemas que logren cosechar 10 toneladas de forraje por hectárea por año, por hectárea vaca masa por año. Entonces, para terminar de entender cómo son estos sistemas, todos tienen la misma meta productiva de cosecha de esas 10 toneladas de forrajes, todos buscan producir por lo menos 1000 kilos de sólido por hectárea vaca masa año, pero con estrategias diferentes. Una estrategia que le llamamos manda dieta, una estrategia donde el forraje pastoreo directo forma cerca de un 30% de la dieta, el concentrado de fijo es un 30-30-30 o un tercio, y es estable en el año. Y el otro es una estrategia que le llamamos manda pasto, donde el concentrado también es fijo, digamos, hay una curva ajustada a la lactancia, pero también cerca del 30% del sistema, pero durante todo el año se va maximizando, se apunta a maximizar la cosecha de pastoreo directo, y el silo se usa como un relleno entre esos componentes. Entonces, la variable que se agrega a esas dos estrategias es el tamaño de vaca o genotipo animal. Entonces se evalúa las dos estrategias para un genotipo holando americano de cerca de 600 kilos, en este caso el rodeo tiene 570 kilos promedio, y un holando chico que a partir de lo disponible, de los rodeos que encontramos disponibles con
genética registrable, llegamos a un holando con un 75% de genes de Nueva Zelanda, que son vacas con un promedio de 470 kilos, cerca de 100 kilos de diferencia de peso vivo entre ambos. Y lo mismo para esta estrategia de mayor pasto. En definitiva, para que les quede un poco cuáles son estos módulos que están funcionando ahora en Estanzuela, son 4 sistemas o 4 tambos independientes, que unos tienen esta estrategia de 30-30-30 o dieta estable. Son 30 vacas masa en 15 hectáreas, son 2 vacas masa por hectárea, pero con 1.130 kilos de peso vivo, que van a ver que esa carga por hectárea es exactamente igual para los 4 sistemas. Pero tenemos otros también una estrategia de bandadita con este holando chico, también 30 vacas con menos hectáreas para poder llegar a esta carga en kilos promedio. Son 2.4 vacas por hectárea de ese holando chico. Por lo tanto, lo mismo para las estrategias de mayor consumo de pasto. Entonces, ¿cuál es la rotación? Acá un poco yendo al 10.000 y por qué que llegamos a ese número de objetivo cosecha. Simplemente fue a partir del planteo de una rotación que se discutió en el grupo que podía ser una rotación estable para este tipo de sistemas, para las condiciones de Estanzuela, que es el 50% del área en alfalfa dactilis y el 50% de festuca. Esto es 3 años y medio, y luego ir a un maíz para silo y una rotación que la mitad es avena y otro maíz y la otra mitad va a un raigras largo. A grandes rasgos, el objetivo en función de las tasas de crecimiento de Coronapro de los últimos 5 años nos ponía un objetivo de 11 toneladas de pastura perenne de cosecha, 12 toneladas del maíz para silo, 5 toneladas de avena y 12 toneladas de raigras en el sistema. En definitiva, esto, ponderado de toda la rotación, teniendo en cuenta los tiempos muertos de rotación y expresado por hectárea de vaca masa, son 10.6 toneladas de materia seca por hectárea de vaca masa de objetivo. De ahí a las 10 toneladas o el proyecto de 10.000, ¿no? Ahora, el centro de este sistema para poder lograr ese aumento, ese 60%, si es que se logra dependiendo del año, pero esta cosecha de pasto en el sistema está en el manejo. Y el manejo del pastoreo, como también explicaba Pablo Chiliroste, y en eso estamos trabajando de la misma manera, el proyecto del CRS, de la Red Tecnológica Sectorial, y el proyecto que se está haciendo de Estanzuela, el manejo del pastoreo tiene que ser sistematizado para que pueda ser efectivo. En este caso lo que usamos es un sistema de pastoreo que le llamamos la Estanzuela, porque hace 2 años que se está aplicando en el tambo, que es el sistema de las 3R. Lo primero es hacer una recorrida semanal. Nosotros desde hace 2 años, todas las semanas, los mismos días, a la misma hora, la persona encargada hace una recorrida de cada uno de los potreros y toma de toda la superficie efectiva y toma un dato de disponibilidad de materia seca de cada potrero. Ya sea usamos herramientas, pero puede ser por estimación visual o la herramienta que el productor o el técnico decidan usar. A partir de esa información tenemos 2 datos esenciales. Uno es la disponibilidad promedio de toda la superficie efectiva, lo que llamamos el stock, que también mencionaba Pablo, y la tasa de crecimiento, o sea, la disponibilidad que tenemos hoy menos la disponibilidad que teníamos la semana pasada en los potreros que no fueron pastoreados, eso me da la tasa de crecimiento actual. Ese es el dato clave que yo necesito para poder hacer un manejo ajustado del pastoreo en esta semana. Entonces, a partir de esa información, decidimos esa variable esencial del sistema, que es la rotación de pastoreo o el tamaño de la parcela que voy a asignar. A grandes rasgos, para dar un ejemplo, si tenemos 100 hectáreas y está creciendo 20 kilos, hay 2.000 kilos que yo tengo que salir a cosechar. Por lo tanto, si hay una disponibilidad, por ejemplo, de 1.000 kilos por hectárea en un potrero, tengo que darles 2 hectáreas, ¿no? Entonces, eso nos define la velocidad de pastoreo. Y la otra tercera R o tercera pauta fundamental es controlar los remanentes, apuntar a que los pastoreos no se logre más de 4 o 5 centímetros de remanente pastoreo, ni más ni menos, y un 10-15% de matas. Este sistema que está más detallado y expresado en un boletín de divulgación que está saliendo dentro de 15 días. Entonces, ¿qué se va a evaluar en estos sistemas? Bueno, esto no es solamente un estudio de sistemas donde vamos a mirar la parte física y la económica, sino también como el estudio que comentaba Pablo, queremos aprovechar estas plataformas para estudiar muchas otras cosas que den respuesta a cómo manejar estos sistemas de alta carga y alta producción. Entonces vamos a mirar el tema específico de manejo del pastoreo, aspectos nutricionales, que es un área liderada por Alejandro Mendoza, la parte de bienestar animal, donde va Tatiana Morales, que va a hacer su doctorado,
en la parte de calidad de leche, donde Darío Irigoyen va a estar un poco a la cabeza, en la parte de bienestar humano y en la parte ambiental con el liderazgo de Alejandro Lamana. En todos estos tenemos que trabajar con el resto de las instituciones y usamos esto como plataforma para proyectos. Entonces, la mala noticia es que recién arrancó este estudio en mayo. Estos son estudios que los ciclos son anuales, los resultados relevantes son al año, por eso Pablo también está mostrando resultados de todo el año pasado. Nosotros no podemos todavía mostrar resultados, sí podemos ir a ver en el campo los animales y cómo se están aplicando los sistemas, y se está usando esta plataforma de estudio para generar discusiones a nivel sector, y esto es parte de las visitas con el grupo de trabajo de INALE. Y bueno, vamos a tener la oportunidad de verlos el 30 de agosto en la jornada de campo, si es que vienen. Así que, bueno, esto un poco hasta acá. Hablamos de las consignas que creemos necesarias para poder cosechar pasto y cómo estamos evaluando esto a nivel de INIA y las instituciones involucradas. Ahora, me imagino que ustedes vienen acá y dicen, bueno, pero está, y tengo que ir a esperar a ver los resultados. ¿Qué me puedo llevar hoy? O sea, ¿qué puedo hacer hoy? Y hoy es el momento fundamental para tomar decisiones para poder aprovechar el pasto. Como decían hoy más temprano, entre el 60 y el 80% del pasto se juega en la primavera y el verano. Y eso también decía clarísimo Guillermo, esto arranca ahora, la primera arranca ahora. Entonces, ¿qué puedo hacer hoy? Y lo que puedo hacer es prepararme para ganar ese partido, el partido de la final, digamos, que es la primavera. ¿Por qué hablamos de esta analogía de final? Porque son 90 días. Pensemos en un partido que dura 90 minutos. Tengo que poner toda la concentración en cosechar el pasto. Si no lo logro en esos 90 minutos, si no gano ese partido, estoy afuera. Entonces esto es del 15 de agosto al 15 de noviembre. Estamos muy cerca. Esto, lo que transmito acá es algo elaborado por Gonzalo Tuñón, el referente sectorial de INIA. Bueno, la meta en estos 90 minutos es cosechar todo el crecimiento. Ya también lo escucharon antes, pero por algo lo escucharon antes, todos pensaron de la misma manera, lo que hay que hacer es apuntar a cosechar todo el crecimiento. Entonces, ¿qué es eso? Si pensamos que vamos a tener esos próximos meses en promedio cerca de 50 kilos de materia seca por hectárea día, y son 90 días, yo tengo que haber cosechado para fines de noviembre 4.500 kilos de materia seca. Y si fertilicé y si tengo muy buena pastura, quizás puedo lograr un poco más, pero pongámonos ese objetivo. Para eso hay 4 jugadas de gol que yo no puedo desperdiciar. O sea, ¿qué es esto? Si son 90 días y yo tengo que tener una rotación de pastoreo alrededor de los 20, 25 días, voy a tener que tener por cada potrero cerca de 4 pastoreos. No puedo desperdiciar ninguno de esos pastoreos, ni entrando demasiado antes, ni dejando un remanente tan alto que me signifique un desperdicio. Tengo que aprovechar esas 4 oportunidades bien. Ahora, ¿cómo me preparo? Y en eso de cómo me preparo, ¿qué equipo tengo para salir de la cancha en esto, ¿no? Entonces, el equipo es un equipo femenino, son las vacas, ¿no? O sea, pensemos en esos 50 kilos de materia seca que tengo que cosechar todos los días. Si yo tengo 4 vacas por hectárea, como promedio de esos 3 meses de la superficie efectiva de pastoreo, voy a poder darle 12 kilos de materia seca por vaca por día de pasto cosechado directamente. Estoy bien, y eso es algo que puedo apuntar a hacerlo y seguir como tal sin hacer mucha modificación en el área de pastoreo. Ahora, no existen demasiados sistemas que estén logrando esas cargas promedio de superficie efectiva en la primavera, ¿no? Si tengo 3 vacas por hectárea, entonces estaría pudiendo asignarle 16 kilos. Esto estamos apuntando a los kilos desaparecidos, ¿no? Cosechados. 16 kilos por materia seca por vaca ordeña por día. Ahí ya estoy un poquito más cerca del límite. Podría jugar en algunos biotipos de animales, por decir que no se logre, pero con vacas grandes pues se puede lograr, y vacas que hayan pastoreado antes. Así que decimos, para adelante también, ojo, hay que ajustar ración, no puedo hacer eso dándoles 9 kilos concentrado, 7 tampoco, y tiene que ser de muy alta calidad lo que estoy cosechando. Ahora, si tengo 2 vacas por hectárea y va a crecer los 50 kilos, que es bastante estable en las primaveras, a no ser que haya algún problema climático, voy a tener 25 kilos para cada vaca. Por lo tanto, es imposible que una vaca cosechara 25 kilos. Entonces ya sé que hoy tengo que estar cerrando el 36% del área. O sea, los kilos que va a crecer menos los kilos que puedo cosechar por día, eso me da el porcentaje que tengo que cerrar. Esto acá y en todo el mundo. O sea, ya sé que voy a tener, si tengo que sacar, ya sé que tengo que estar cerrando ese porcentaje del área. Y si tengo una vaca y media por hectárea, son 33 kilos, por lo tanto estoy en una situación incluso peor y tengo que cerrar el 50%.
Ahora, ese cerrar el 50% es para que la cosecha en el área de pastoreo sea realmente efectiva y de calidad y que lo que cerré lo pueda aprovechar bien. Ahora, ¿qué hago con el área cerrada? Y acá, nosotros llegamos a la presentación hasta acá, pero la gente de Pastura, Fernando de Latancia, me dice, bueno, pero vamos a enfocarnos en esa área cerrada, ¿qué es lo que mejor podemos hacer? Entonces, bueno, si hacemos Silopac, ver cuál es Silopac para maximizar calidad y producción, incluso apuntando a más, quizás tratando de lograr en esa área que está cerrada y que yo voy a poder dejar acumular una biomasa de forraje mucho más alta, puedo hacer algunas cosas. El recurso ideal quizás es el raigras anual, o sea, si tengo distintos recursos para cerrar, apuntar a cerrar ese recurso según las recomendaciones de Fernando, buscar, si el cultivar es con floración un poco más tardía, apuntando cerca del 20 de octubre, si realmente quiero lograr muchos kilos de materia seca y apostar a eso, es el momento para apostar en el nitrógeno, que es el nitrógeno donde mejor va a responder, incluso hasta tasa de 150 kilos de N por hectárea, o sea, casi 300 kilos de urea. Y no errar en el momento de confección. Acá necesitamos chequear que no se llegue a expresar la floración, apuntar al 10-20 de octubre para poder lograr mucho tallo verdadero, ¿no? Bajar el porcentaje de tallo en el material que estamos cosechando. Y bueno, para ir cerrando, todo esto se logra si nosotros le metemos realmente convicción y enfocamos en nuestro sistema hacia eso, ¿no? Esto, como ejemplo, hace 15 días estuvimos con un grupo de gente de Conaprol y INALE en Australia recorriendo tambos robotizados pastoriles. O sea, algo que nada que ver, pero era impresionante cómo estos productores que estaban enfocados en la robotización tenían sistemas completamente distintos, no dejaban de tener el foco en el pasto. Todos cosechaban entre 10 y 12 toneladas, algunos con riego, pero todos tenían ese foco de cosechar pasto porque sabían que seguía siendo la clave de la rentabilidad del sistema. Y la otra parte es que a tener en cuenta es que esto es un trabajo en equipo. Esta es una foto en Estanzuela del equipo de empleados de la familia Cabrera que vinieron a hacer una capacitación. Yo creo que por más que nosotros estemos convencidos, tenemos el sistema determinado, si no involucramos a nuestro equipo de trabajo en esto, es muy difícil lograr una alta cosecha de pasto. Así que, bueno, para cerrar la invitación a esta jornada del 30 de agosto, para poder discutir con ustedes en el campo, ver a las vacas en producción y en pastoreo, vamos a discutir también temas de fertilización, vamos a ver estos módulos y, si Dios quiere, también el sistema de robot de ordeña recién instalado. Y bueno, simplemente agradecerles que hayan venido acá, agradecerle a todo el equipo de INIA que trabaja detrás de bambalinas para lograr esta investigación. Y bueno, listo para preguntas. Muchas gracias.